Muy buenas a todos, bienvenidos a Line of Sakhalov en un nuevo vídeo. Hoy lunes 1 de septiembre de 2025, primer día de septiembre, primer día de la semana, primer día de todo. Vuelta de vacaciones para muchos, espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a hablaros en este vídeo de una necesidad española y os traigo a dos posibles contendientes. Dos contendientes impresionantes, dos plataformas increíbles que vengo a traeros aquí en un versus para cubrir esas necesidades de las que hablo. Por un lado, en la esquina roja tenemos al Kawasaki P1 de Japón, un MPA, un Maritime Patrol Aircraft, ¿vale? Un avión de patrulla marítima diseñado de manera nativa desde cero para esta función. Es un avión militar diseñado por militares para funciones militares, mientras que en la esquina azul su contendiente sería el Airbus A321 en su variante militar, basada en el XLR, A321 XLR comercial, ¿vale? Este es un avión comercial adaptado a propósitos militares, ¿vale? Entonces, nos vamos a enfocar en cuatro roles clave, como son, por un lado, los ya repetidos hasta la saciedad AWACS, los aviones de alerta temprana, los MPA, es decir, los aviones de patrulla marítima, los MPI, que son aviones de patrulla marítima de inteligencia, enfocados a misiones de inteligencia, y los ELIN, que son los aviones de inteligencia electrónica, de ciberguerra, etcétera, ¿no? Este tipo de aviones son, por ejemplo, los que está planificando España con el programa Santiago, ¿vale? No sé si el MPI sí, el ELIN seguro, ¿vale? Y de hecho ya tienen una plataforma escogida. Pero bueno, yo vengo a traeros aquí a estos dos contendientes. Vamos a utilizar datos técnicos concretos. Vamos a utilizar datos técnicos concretos de fuentes del sector, fuentes autorizadas, como Fly Global, James Defense, Airbus, etcétera. Y vamos a analizar costes de adquisición, vamos a analizar cómo se adaptarían, vamos a analizar costes operativos, operatividad en general, pros y contras, etcétera. Y vamos a terminar dando un veredicto puramente técnico. Así que suscríbete, dale a la campanita, quédate conmigo porque vamos a hacer un análisis único que os va a dejar con la boca abierta sin duda. Así que acompáñame. Bueno, vámonos al overview general. Vamos a ver características de cada uno de ellos uno por uno, ¿vale? Y vamos a hablar primero del Kawasaki P1, del contendiente japonés, de este samurái del aire. Vamos a hablar de este avión, que es un avión desarrollado desde el origen, de manera nativa, con un enfoque claramente militar. Es un avión diseñado por militares para militares. Es un cuatrimotor turbofan con IHI F710, motores F710. Tiene una longitud de 38 metros de largo, una envergadura de 35,4 metros y un peso máximo al despegue de casi 80.000 kilos, 79.700 kilos. Tiene un alcance, un rango de distancia, que es capaz de cubrir una distancia de hasta 8.000 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 996 kilómetros por hora, casi 1.000 kilómetros por hora. Puede estar volando durante 8 horas en patrulla, ¿de acuerdo? Evidentemente es un avión que de origen, de forma nativa, cumple la función de patrulla marítima, de MPA, Maritime Patrol Aircraft, ¿de acuerdo? Con lo cual significa que está optimizado para entornos marítimos hostiles, con sistemas como Fly-by-Light, para redundancia, o el hecho de ser cuatrimotor, ya te da una redundancia muy superior y una resiliencia mayor a fallos de motor. Coste de adquisición por unidad del Kawasaki P1 está en ronda entre los 140 y los 167 millones de dólares, ¿vale? Sus costes operativos anuales son bastante altos, alrededor de entre 10 y 15 millones de dólares la unidad, por culpa de un mantenimiento intensivo, ¿vale? Que ahora explicaremos más adelante por qué necesitan tanto mantenimiento. Vamos con el otro contendiente, el Airbus A321, ¿vale? El Airbus A321 está basado en el A321 XLR, que es un avión comercial de Airbus. Es bimotor, ¿vale? Y es bimotor con CFM LEAP 1A, es un tipo de motor
más, iba a decir respetuoso del medio ambiente, pero que consume menos, ¿vale? Y por tanto, el mantenimiento es menor. Tiene una longitud de 44,51 metros, es decir, es más largo que el Kawasaki P1, una envergadura de 35,8 metros y un peso máximo al despegue de 101.000 kilos, es decir, es más pesado y más grande en general que el Kawasaki P1. También cubre mayor rango, unos 8.700 kilómetros frente a los 8.000 del japonés, pero es más lento. Solo alcanza 830 kilómetros por hora. Esto es debido probablemente a que es bimotor en lugar de ser cuatrimotor. Sin embargo, puede aguantar volando durante más tiempo, 11 horas. Esto es probablemente debido a su LEAP 1A, su motor de bajo consumo, ¿vale? Es una conversión comercial, es decir, esto es un avión que, a diferencia del Kawasaki, no está diseñado inicialmente como avión de guerra, no es un avión militar, es un avión comercial. Entonces necesita reconvertirse para convertirlo en un avión militar, ¿vale? Para tener bahía de armas integrada, etcétera. El coste base de adquisición en la versión civil está en torno a los 110-120 millones de dólares la unidad. Pero para poder convertirlo en un avión militar hay que hacerle una serie de modificaciones y esas modificaciones rondan los 50 u 80 millones de dólares por unidad. Total, al final el avión se te va a entre 160 y 200 millones de dólares. Sin embargo, eso es más caro que el Kawasaki, pero por otra parte tiene un coste operativo de mantenimiento mucho más bajo, la mitad literal. O sea, hablamos de entre 5 y 8 millones de dólares anuales su mantenimiento. Gracias por un lado a su menor consumo de combustible y también al hecho de que Airbus tiene una cadena de suministro global que al final, pues, como es una empresa muy grande que sobre todo se dedica a hacer aviones civiles, pues tiene bastante acceso a una logística muy rápida y a una capacidad de fabricación de piezas y demás también mucho más rápida, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver uno por uno los distintos roles, ¿vale? Vamos a ver uno por uno los distintos roles. En la siguiente sección vamos a explorar cada una de estas necesidades y a ver en qué gana cada cual y en qué es mejor cada cual. Así que comenzamos por los AWACS. Bien, vamos a empezar por el AWACS. ¿Cómo son los AWACS? Bueno, ya sabéis todos cómo es un AWACS, ¿vale? O sea, imagínate el avión con tu rotodomo. Bueno, por cierto, vamos a acompañarnos de imágenes, ¿no, gente? Bueno, vamos a ver imágenes de cada uno, ¿no? Por un lado tenemos aquí al Kawasaki P1, ¿vale? Si ya os acordáis de lo que hemos visto aquí en el canal varias veces, un AWACS sería algo parecido a esto, ¿vale? En este caso aquí tenemos al Bombardier, es el que lleva el radar fijo AESA de barra en el fuselaje, en la parte de arriba del fuselaje. Bien, pues en el dorsal. Bien, pues imaginaros eso mismo, pero aquí, ¿vale? Eso sería aproximadamente una adaptación para el Kawasaki P1 como AWACS, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que saber es que el P1 no es nativo para esto, pero puede adaptarse. Si os fijáis en el fuselaje, es relativamente sencillo, entre comillas, poder adaptar ahí arriba una plataforma como un radar fijo de barra, tipo, pues eso, pues como este que estamos viendo aquí, ¿vale? Aunque también sería posible adaptarle uno tipo rotodomo como este del E3, ¿vale? Ese se podría adaptar uno como este, tipo rotodomo, ¿vale? Pero en principio otro fijo también de barra lateral, ¿vale? Por ejemplo, podría adaptársele integrándole un radar Toshiba, a un radar AESA como el de Toshiba, o un rotodomo, insisto, similar al del E3 que vemos aquí, ¿no? Para ello requerirá probablemente refuerzos estructurales para esas 5 o 10 toneladas extra de peso que va a llevar. Además necesitará upgrades en el tema de la energía, porque los radares como estos consumen bastante energía, así que tenerlo en cuenta. Y este avión de inicio no tiene esa capacidad, ¿no? Por tanto habría que añadirle ese refuerzo estructural para soportar eso y esa energía extra, ¿vale? Coste para adaptar esto y convertirlo en un AWACS. Bueno, yo calculo que entre unos 100 y 150 millones de dólares la unidad, teniendo en cuenta el precio del radar AESA Toshiba, ¿vale? Eso sería más o menos lo que nos costaría, que se sumaría al precio base de 300... ¿Cuánto era el precio base de este? Sí, entre 140 y 167 millones de dólares. Lo que significa que un Kawasaki P1 adaptado para AWACS se nos va al entorno de los 240-317 millones de dólares. Un precio bastante común para lo que vienen siendo aviones de este tipo, ¿vale? Problema es que si ya de por sí el coste de mantenimiento
en el Kawasaki P1 es elevado, aquí con los radares y todas las adaptaciones que hay que hacer y modificaciones, se elevaría un 20% aproximadamente por mantenimiento del radar, ¿vale? O sea, un coste de 20% por mantenimiento de radar. ¿Cuáles son los pros y los contras de tener un Kawasaki P1 como Aguas? Bueno, el pro principal es la excelente estabilidad en vuelo bajo. Es decir, el Kawasaki P1 está muy bien hecho a nivel de ingeniería aeronáutica, funciona y opera de manera espectacular. Al final está diseñado para cubrir necesidades operativas militares. Entonces tiene una altitud operativa de entre 1000 y 10.000 pies y un rango bastante ampliado para cobertura extendida. Además, el hecho de ser cuatrimotor, como veis en pantalla, le da una redundancia extra que le aporta resiliencia y resistencia y reducción de riesgo para misiones largas. Es decir, que, oye, que tiene más redundancia en los motores significa que puede resistir condiciones peores, ¿no? Pérdida de un motor, incluso de dos, para seguir operando, ¿vale? Eso la verdad que es un pro bastante importante. Principal contra que veo yo, bueno, las modificaciones que habría que hacerle para convertirlo en Aguas harían que seguramente se comprometiera su aerodinámica. Y con lo cual todas esas ventajas que ya estamos mencionando se verían ciertamente reducidas. Además, no tenemos un precedente, es decir, nadie ha intentado antes colocarle a esto un radar y convertirlo en Aguas, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, lo que se hizo con los P8, ¿no? Que se convirtieron, se pudieron transformar en el E7, que es esto que veis aquí, ¿vale? El E7 Wet Style es al final una adaptación del P8, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, con este no se ha hecho, ¿vale? Y ahora viene el fallo que yo os quería comentar que tiene este avión, que es el principal contra, que os dije, lo dejo para más adelante, y que es lo que hace que eleve los costes de mantenimiento. Y además debo deciros, y aquí me voy a detener un poco, que es un contra que me sorprende bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es un avión diseñado para patrulla marítima desde origen, es decir, un avión nativo MPA. Entonces me resulta rarísimo este problema estructural que tienen, pero hoy ha saltado la noticia y por eso he hecho el vídeo. Bueno, hoy no, saltó el sábado y por eso estoy haciendo el vídeo el sábado y esto lo estáis viendo vosotros el lunes. Pero yo la noticia que he visto hoy, que me ha resultado un poco llamativa, es que según una auditoría que ha hecho, hecha en Japón por empresas japonesas, esto no es una auditoría de un rival, esto no es un tema interesado por tirarle clientes o lo que sea, o darle problemas a Kawasaki, sino que es una auditoría interna japonesa. Ha desvelado que los motores del Airbus y del Kawasaki P1 sufren bastante de corrosión salina, ¿vale? Corrosión salina a un avión de patrulla marítima, que esto es verdad que le ocurre a todos, es inevitable, pero que le haga, por ejemplo, que la disponibilidad de este avión sea de menor del 50% por culpa de este problema, y que este problema además suponga un encarecimiento a más del doble de lo que supone para un Airbus 321 por el tema de la corrosión, pues me hace, la verdad, pues dudar bastante de la plataforma. Yo era bastante fan de esta plataforma y yo de hecho defendí en varios vídeos, lo habréis visto que he defendido adquirirlo porque me parece que es un avión que puede ser adaptado fácilmente a cualquier funcionalidad, y además es un avión que es militar en origen y por tanto está diseñado para esto, y a mí me parece que eso es mejor que un avión comercial reconvertido. Pero claro, si ya tiene estos problemas de mantenimiento, estos costos y estos problemas de corrosión, la verdad que ya me hace dudar. Para mí es un contra que pesa bastante. Vamos a ver ahora el A321 como AWACS. ¿Qué se le puede hacer al A321, que es este que estáis viendo aquí en pantalla? Bueno, como podéis comprobar, es mucho más grande. Es mucho más grande que el Kawasaki P1. Aquí se ve. Sin embargo, a pesar de eso, es bimotor. Es un avión que, bueno, se le podría adaptar fácilmente un radar como este que veis en el Bombardier. Ese es el Airy de Saab, ya conocido, ya hemos hablado de él muchas veces aquí. Se le podría montar en ham en la dorsal del avión, es decir, ahí arriba en la parte superior. Hay espacio de sobra, aprovechando la cabina espaciosa que tiene, como de 3,7 metros de ancho, se podría hacer. Además, pueden ir hasta 10-15 operadores. Coste para convertir este avión en un Aguas, entre 80 y 120 millones de dólares. Un coste significativamente inferior al que lo que supondría para el Kawasaki, ¿vale? Esto significaría que el coste total del avión se elevaría entre los 190 y los 240 millones de dólares, lo que lo hace más barato que su contraparte japonesa, ¿vale? Que su contraparte japonesa. Así que eso también hay
que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Coste operativo, bueno, el coste operativo se incrementaría por el radar un 15% extra, pero bueno, debido a que tiene motores más eficientes, los LEAP que hemos mencionado antes, que consumen un 15% menos de combustible que en su contraparte japonesa, lo cierto es que esto hace que el coste operativo se reduzca. Además, el Airbus A321 no ha reportado los mismos problemas, al menos que sepamos por ahora, de corrosión que el Kawasaki. También puede ser que los japoneses sean más honestos y que este problema también lo tenga el Airbus, pero nosotros no lo sepamos. Principales pros del AWACS en el A321. Fuselaje largo. Este fuselaje más largo le permite la integración de un radar de tipo fijo, pues como este que estamos mencionando, o rotodomo como este, sin modificaciones estructurales significativas, ¿vale? Ya que tiene mejor carga o es capaz de cargar más peso, hasta 25,3 toneladas, ¿vale? ¿Cuál es el principal contra que yo le veo a este avión? Para empezar, es bimotor, con lo cual su capacidad, su resiliencia ante fallos, ante problemas, ante situaciones complejas es mucho menor. Y esto para mí, probablemente, de los contras del A321, para mí es el más grave. Es el más grave, más incluso que el hecho de que sea un avión civil reconvertido a militar. El hecho de que sea bimotor me parece un contra muy grave porque en situaciones de guerra, de alta intensidad sobre todo, es fácil que pierdas un motor. Y si te inutilizan el AWACS, la verdad que pues es bastante putada, ¿no? Perdón de la expresión. Entonces, claro, es más difícil hacer eso con un Kawasaki P1 que con este. A mí eso me parece un argumento de peso en contra importante. Además tiene menor velocidad. Son 830 km/h frente a los casi 1000 que alcanza el japonés. Lo cual también le hace a este más limitado para respuesta rápida. Para mí, ¿quién gana de los dos en el apartado de AWACS? A ver, técnicamente, por tema de versatilidad y facilidad de adaptación, ganaría el A321. Además, para el caso de España en concreto, nos sería mucho más fácil acceder a este avión que al Kawasaki P1, por la simple cuestión de que nosotros tenemos parte de Airbus, ¿vale? Por lo cual sería más sencillo para nosotros adaptar y comprar este avión y adquirirlo. Así que yo lo veo bastante igualado, ¿vale? Yo lo veo bastante igualado porque los contras de ambos son importantes y tienen bastante peso. Pero yo me quedo, en el caso de AWACS, con el A321 porque el problema de corrosión me parece muy grave. El problema de corrosión me parece muy grave y es algo que debería solucionar Kawasaki cuanto antes porque la plataforma es fantástica, pero ese problema me parece muy grave. Pero igual que te digo esto, te digo que Airbus tendría que, como parte de la adaptación militar del A321, añadir 2 motores más sin duda. Pero bueno, vámonos a la siguiente sección. Vamos a hablar ahora de patrulla marítima. Nos vamos a la sección de aviones de patrulla marítima y aquí probablemente el vencedor, ya lo puedo decir desde ya prácticamente, es el Kawasaki P1 porque este avión es un avión de MPA nativo. Este avión es así, se ha fabricado con esa función, por lo tanto no hay que hacer absolutamente nada. Tiene Magnetic Anomalies Detector, es decir, tiene detector de anomalías magnéticas, tiene dispensadores con hasta 120, capacidad hasta 120 sonoboyas, radar de búsqueda marítima HPS 106 y capacidad para lanzar torpedos MK-46. O sea, es una auténtica pasada. La adaptación es mínima. Lo único que le habría que hacerle a este Kawasaki P1 para adquirirlo como avión de patrulla marítima sería lo que viene siendo las certificaciones OTAN, que valdrán entre 10, 20 millones de dólares para la integración total. Ya sabéis, Datalink, 16 o 22, el futuro que va a venir el 22 ya mismo. Esto haría que el precio de este avión se elevara entre los 150 y los 187 millones de dólares. Como podéis comprobar, muy, muy competitivo. Luego los costes operativos pues siguen siendo altos, igual que hemos dicho al principio, por el tema este de la corrosión salina en los motores que hablábamos, ¿vale? Que hace que la disponibilidad del avión se reduzca bastante, se han reportado hasta 50% menos de disponibilidad. Ya digo que esto para mí pesa muchísimo, es lo que le ha hecho perder en la contienda anterior de los AWACS, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora los pros y veréis que en este caso hay un claro vencedor, ¿no? Para empezar, el pro principal es que tiene mayor carga útil. Por ejemplo, más que un P3C, por lo menos un 20% más que un P3C de carga útil es capaz de llevar este avión. Además es muy rápido, casi 1000 km/h, como hemos dicho, y puede ser ideal para cobertura muy rápida. Tiene Fly by Light, que reduce interferencias electromagnéticas,
y ya está completamente preparado de manera nativa para ser un avión de patrulla marítima, con lo que hemos hablado, detector de anomalias magnéticas, sonoboya, radar de búsqueda marítima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principal contra? Pues lo que hemos dicho, el informe de la auditoría esta hecha en Japón, que básicamente habla de una disponibilidad de menos del 50% por culpa de este problema de corrosión en los motores, ¿vale? En los motores. Entonces, pues, evidentemente esto hace que, por ejemplo, se vayan los costes de mantenimiento de la flota japonesa actual que tienen de Kawasaki, se vaya a superar los 25 millones de dólares por culpa de este problema, ¿vale? Ya digo, a mí me parece un problema gordísimo que espero que Kawasaki resuelva lo antes posible. Vámonos ahora con otro contendiente, el A321 como patrulla marítima, como MPA. Bueno, este habría que añadirle básicamente todo, ¿no? Porque no, de manera nativa no está diseñado para eso. Bueno, de manera nativa es que es comercial directamente, ¿no? Hay que hacer en las estaciones militares que ya hemos mencionado, ¿vale? Y luego hay que ponerle pues, radares conformales, por ejemplo, el detector de anomalías magnéticas que hemos mencionado, el radar de búsqueda marítima, bahía de armas para los torpedos, que hubiera que los M190, los cualquiera que les queramos poner, y misiles antibuque. Total, la adaptación para convertir el A321, este de aquí, perdonad que no he cambiado la imagen, a avión de patrulla marítima serían entre 50 y 80 millones de dólares. Muchísimo más, evidentemente, que el avión japonés. La única ventaja que aquí por ejemplo, el coste de la certificación OTAN te lo ahorra, pero por lo demás es todo mucho más caro. De hecho, el avión, precio final, se encarece hasta los 200 millones de dólares, bastante más que su contraparte japonesa. Costes operativos más bajos, es verdad, pero por lo que hemos hablado antes, porque tiene mayor eficiencia en su combustible por los motores LEAP, ¿vale? Su principal pro, que yo diría, bueno, para empezar, que puede estar, por esos motores que consumen menos, puede estar más tiempo volando, hasta 11 horas, ¿vale? ¿Cuál es el principal contra que yo le veo? Bueno, pues que es un avión civil. Lo que hemos dicho antes, que es su principal contra y su principal talón de Aquiles. Es un avión civil. Por tanto, al final, no está optimizado para guerra tipo ASW, guerra antisubmarina extrema. O sea, para situaciones de guerra de alta intensidad, no está optimizado y es más débil en esas situaciones que un diseño militar puro como es el Kawasaki P1. Tiene mayor vibración en niveles de, por ejemplo, cuando volamos bajo, a diferencia del Kawasaki, que es súper estable, como hemos dicho antes. Así que, claro, aquí yo creo que la cuestión está clara, ¿no? El P1 Kawasaki se lleva claramente la victoria, primero porque es un MPA nativo, es un avión de patrulla marítima nativo, está diseñado para esto, es un avión de guerra, es un avión militar, con lo cual para situaciones de alta intensidad o de media o baja intensidad en combate ASW, o sea, de guerra antisubmarina o guerra naval o lo que sea, está muchísimo más adaptado. Y luego es más resiliente a fallos por el tema de ser cuatrimotor, ¿vale? Así que lidera sin ninguna duda en esta categoría. Vamos ahora al enfoque en inteligencia. Vamos ahora a MPI, avión de patrulla de inteligencia, patrulla marítima de inteligencia, ¿vale? Que es más o menos lo mismo que lo anterior, solo que más enfocado a misiones de tipo de inteligencia, no un ELINT, sino de patrulla, pero enfocado a misiones de inteligencia y de reconocimiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo sería el P1 en este caso? Bueno, el P1, una vez más, al ser MPA nativo, pues tiene integrado ISR con FLIR, lo que significa que puede procesar, tiene procesadores de datos en tiempo real y puede realizar estas operaciones de inteligencia con muchísima más solvencia que el Airbus probablemente, ¿no? En este sentido es superior. Volvemos a lo de antes, un avión militar preparado para esto, nativo MPA, etcétera. Esto hace que su adaptación para inteligencia se limite exclusivamente al software de inteligencia, el software propiamente dicho que hay que operar para este tipo de misiones, y se puede ir en torno a los 15-25 millones de dólares, elevando el precio a 155 o 192 millones de dólares la unidad, o sea que es sencillamente muy bajo. El coste operativo, bueno, respecto a los ya mencionados de la corrosión, se añaden también los típicos de fallos de electrónica, ¿no? Cualquier sistema en la que hay involucrada electrónica o mucha electrónica es más sensible a fallos, porque la electrónica es muy sensible a fallos. Entonces los costes operativos se añaden a los que ya tenía y se incrementan, ¿vale? ¿Cuáles son los principales pros que yo veo? Bueno, capacidad de carga mayor en el sentido de capacidad de llevar más
o sea, como está diseñado desde el principio para ser un MPA, todo lo que viene siendo ¿cómo decirlo?, la infraestructura de software, de ordenadores y demás, está ya hecho para eso, está diseñado para eso. Por dentro básicamente es como una sala de operaciones, para que lo entendáis, me refiero a operaciones de reconocimiento, inteligencia y demás. O sea que ya está completamente adaptado, ¿vale? El procesamiento, pues eso es lo que estaba diciendo justo, el procesamiento de datos a bordo es mucho más avanzado, más el problema de la corrosión puede hacerle que tenga menos disponibilidad, lo cual le hace tener esa problemática, ¿no? Vámonos ahora con el A321, ¿vale? Tiene un radar SM, ¿vale? Usa SM y data links para inteligencia compartida. Eso le permite estar mucho más integrado a nivel OTAN. Además tiene una cabina específica para análisis de datos que le puede permitir adaptarse mejor, vamos a ver que no lo he puesto todavía, adaptarse mejor a estas operaciones de inteligencia. Aún así, al no ser un avión de patrulla marítimo nativo, muchos de los sistemas que ya tiene el Kawasaki P1 no los incluye este. Así que para adaptarlo nos tenemos que gastar un poquito más, entre 40 y 60 millones de dólares, lo que eleva el coste del avión a entre 150 y 180 millones de dólares, ¿vale? En este caso sería un pelín más barato que el Kawasaki P1, ¿vale? Como decimos, mejor integrado en OTAN por el tema de los data links y demás. Tiene mayor capacidad de estar volando más tiempo, 11 horas. Tiene más endurance para misiones prolongadas, así que puede estar más tiempo realizando misiones. Pero, como le pasa en la comparativa con MPA, o sea, por patrulla marítima, tiene menos sensores nativos para guerra ASW, para guerra antisubmarina. Por tanto, habría que metérselos. Por eso cuesta más caro y es más difícil de adaptar, ¿vale? En este sentido, yo lo veo parecido a la competición que hay en el tema de MPA, ¿vale? Para mí, en este sentido, el Kawasaki P1 gana, ¿de acuerdo? En este sentido, el Kawasaki P1 gana por la misma razón, aquí tenemos al vencedor, por la misma razón que gana en MPA, porque es más nativo para esta misión en concreto. Así que ahora nos vamos a ir a la última sección del vídeo, vamos a hablar, bueno, la última sección no, la penúltima sección, vamos a hablar de el ELINT, ¿vale? Los aviones tipo ELINT son aviones de inteligencia, ¿vale? No son patrulla marítima, es aviones en general de reconocimiento e inteligencia. Estos son misiones como, por ejemplo, para que lo entendáis, el proyecto Santiago que ha iniciado el gobierno de España, ¿vale? En el caso del P1, vamos a ver en el caso del P1, en el japonés, cómo se podría hacer esto. Bueno, para empezar, que sepáis que Japón ya ha explorado esta posibilidad con sus Kawasaki P1. Hay un proyecto de Japón en el cual invirtieron unos 292 millones de dólares para hacer una variante del Kawasaki P1 adaptada para guerra electrónica con ESM, ¿vale? Y con capacidad de realizar jamming, ¿vale? La capacidad de realizar ataques de jamming. La adaptación realmente sería solamente para antenas de banda ancha, es decir, tenemos que adaptar unos 30-50 millones de dólares adicionales, lo que elevaría el total del precio del avión entre 170 y 217 millones de dólares, ¿vale? Pero sería adaptarle simplemente la antena de banda ancha, nada más, ¿vale? Lo demás, ya hay una versión de Japón diseñada para eso y evidentemente, pues como pasa con el radar y como pasa sobre todo con el MPI, al llevar más electrónica se incrementa el coste operativo del avión entre un 10 y un 15%, ¿vale? Un 10 y un 15%. Esto hace que ya se sume a los costes operativos mencionados de la corrosión, ¿vale? Vamos a ver su contendiente europeo, el A321. Bien, el A321 le pasa un poco como a este, ¿vale? Es decir, no es un avión diseñado para esto, pero con pods de ESM ELINT se le puede adaptar, igual que se hace con este, ¿vale? Que se puede hacer con este. Esa adaptación cuesta entre 40 y 70 millones de dólares. Si os fijáis, un poquito más de lo que le cuesta al japonés, pero por el tema de lo que hablábamos, de no está diseñado desde origen como avión militar, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer relativamente fácil. El coste se incrementa, ¿vale? El coste de mantenimiento se incrementa, obviamente, y el coste del avión, coste final, se queda entre 150 y 190 millones de dólares, más barato que el Kawasaki P1. ¿Cuáles son los principales pros? Para mí la cabina. La cabina, que esa cabina de avión comercial, es más grande para el equipo, ¿vale? Además tiene menor coste de combustible.
tenéis que pensar una cosa. La patrulla marítima es una cosa, ¿vale? Patrulla marítima es una cosa, tanto para inteligencia como patrulla estándar. Y las misiones de inteligencia y reconocimiento son otra completamente diferente, ¿vale? Aquí importa mucho el tiempo que puede estar volando el avión. Importa mucho lo que es reconocimiento y recogida de datos. Importa muchísimo cuánto tiempo puede estar volando el avión, ¿vale? Así que aquí el pro de las 11 horas de vuelo y su menor consumo de combustible pesan muchísimo. En este caso, pesan muchísimo porque son fundamentales para un Elin, ¿vale? Son fundamentales para un Elin. Además, es evidentemente mucho más económico el A321, ¿vale? ¿Cuál es la principal contra que yo le veo? Pues la de siempre, ¿no? El hecho de ser un avión comercial, ¿vale? El hecho de ser un avión comercial que para situaciones de estrés le hacen menos resiliente, ¿de acuerdo? Pero ese es el único contra que yo veo aquí. Así que, para mí, en tema de Elint, sin ningún tipo de duda, guerra electrónica, interferencia, reconocimiento, más tiempo volando, más barato, todo eso hace que, para mí, el A321 salga vencedor en el tema de misiones tipo Elin, ¿vale? Así que vámonos ya a la parte final del vídeo. Vamos a dar a un ganador. Mira, si nos basamos en criterios puramente técnicos, ¿vale? El P1, el Kawasaki P1, es decir, este de aquí, está más enfocado a marítima nativa, es decir, a patrulla marítima nativa, tiene más rango, tiene más velocidad, tiene redundancia en los motores, o sea, tanto para MPA como para MPI no hay rival. O sea, el A321 no tiene nada que hacer porque el A321 es un avión civil, el A321 hay que adaptarlo, el A321 es mucho menos resiliente en situaciones de guerra, bueno, ni siquiera de media o baja intensidad, no hablemos ya de alta. O sea, en guerra antisubmarina está mucho más limitado. En definitiva, no hay color técnicamente, ¿vale? Estamos hablando de temas militares, estamos hablando de una finalidad puramente militar y en ese aspecto el P1 claramente arrasa. ¿Qué es lo que yo le veo peor? Pues para misiones tipo AWACS o Elin, donde el tiempo de vuelo y donde la operatividad y la disponibilidad del avión son fundamentales. No puedes tener tu AWACS en tierra, no puedes tener tu avión de reconocimiento e inteligencia en tierra porque se le corrompe el motor por culpa de la sal. O sea, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bien es cierto que estos problemas se reportan en aviones de patrulla marítima, que están todo el día sometidos a la corrosión salina. Probablemente si el Kawasaki P1 lo sacas de ese ambiente y lo pones a operar como AWACS, pues ese problema desaparecería. Ese problema de corrosión probablemente desaparecería. Pero aún así, sigue siendo mucho más versátil y tiene más tiempo de vuelo y todo el A321, ¿vale? El A321. Entonces, está muy disputado, como podéis comprobar, 50-50%. En MPI y MPA gana sin duda el Kawasaki P1. En AWACS y Elint gana sin duda el A321. Veredicto final para España. Bueno, teniendo en cuenta que España es una nación europea, que Airbus es una empresa europea, que una parte de la participación de esta empresa es española, o sea, participa España, ¿vale? Que el A321 técnicamente, por su balance coste, eficiencia e integración, es más barato y es superior, entre comillas, al Kawasaki P1. En ese sentido, yo, aunque sé perfectamente que para patrulla marítima y para patrulla marítima de inteligencia es mejor el Kawasaki P1 por ser nativo, y probablemente estoy adquiriendo peor equipamiento si adapto un A321 a ese tipo de misiones que si compro un Kawasaki P1, dado que es muy complicado que operemos los dos. No es imposible, también se podría comprar el Kawasaki P1 para patrulla marítima, que lo comprara para misiones, para los AWACS y para misiones de inteligencia el A321, no hay ningún problema, yo creo que se podría hacer. Pero como históricamente no son muy fan de comprar sistemas distintos, sino que pretenden coger, como han hecho con los VCR Dragón, ¿no? 8x8 Dragón, y utilizarlo para absolutamente todo, vehículo antimina, vehículo no sé qué, transporte de tal, todo blindado, ataque, todo, en un solo vehículo. Como tienen ese gusto por hacer eso, yo veo más normal que se decantaran. Si me obligaran a decir no tienes que ser uno, pues yo elegiría el A321, ¿vale? Si me obligan a elegir solo uno de los dos,
yo escogería el A321. Pero la lógica dicta era el Kawasaki P1 para patrullas marítimas y para misiones de inteligencia, mientras que para adaptar un AWACS o para misiones Relint, o sea, yo escogería este, ¿vale? En ese sentido. Bien, es cierto que yo dije en el vídeo que hicimos de los AWACS que quizás para mí la opción preferida sería este. Pero es cierto que yo esto lo dije básicamente porque me parece que España tiene que operar en el Mediterráneo y yo creo sinceramente que este avión es más pequeño y es más adaptable a ese tipo de misiones que quizás un Airbus. Pero bueno, déjame en comentarios qué opinas, cuál es tu opinión, suscríbete y dale a la campanita para mucho más contenido de este tipo. Insisto, dale un like y dime qué opinas tú, cuál de las dos plataformas prefieres, Kawasaki P1, el samurái japonés del aire o el caballero europeo A321. Déjame en comentarios tu opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!